Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Bueno, muy buen día, Iglesia. Es para mí un gozo incomparable poder estar aquí, ser usada por Dios para transmitir esta palabra. Bueno, con un poco de nervios, no es mentiras, pero que sea el Señor glorificándose en esta hora y que esta palabra que traeremos hoy para la congregación cumpla con ese propósito. Vamos por favor a disponernos a leer la palabra de Dios, pongámonos de pie. Vamos a leer Lucas 1, del 26 al 38. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a orar, Iglesia. Vamos a pedirle al Señor que esta palabra que hoy trae para nosotros cumpla el propósito con el cual Él la ha enviado. El propósito de la palabra es dar vida y vida en abundancia a nuestro espíritu. Vamos a orar. Padre amado, Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos permites estar aquí, Señor, delante de ti, rindiendo el culto, Padre, anhelando todo lo que viene de ti, Señor, deseando todo lo que viene de ti, conocerte cada día más, Señor, porque hemos entendido, Señor, que esa es la vida eterna, conocerte a ti y al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, Señor. Te pedimos, Señor, como iglesia, que esta palabra cumpla con ese propósito, Señor, de dar la vida a nuestro espíritu, Padre. Te pedimos, abre nuestros sentidos espirituales, Señor. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, para que podamos verte, para que podamos escucharte, para que podamos seguirte, Señor, como una oveja más de tu redil, Padre. Obra con poder, Señor. Yo te pido, unge mis labios, Señor. Derrama de tu Santo Espíritu en esta misma hora, Señor. Que yo no me aparte ni a derecha ni a izquierda, sino que solamente dé a conocer lo que tú nos has revelado a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, prepara el espíritu, Señor, prepara nuestro espíritu, el de la congregación, el de los niños en escuela dominical, Señor. Te pedimos por esos niños, te clamamos, Señor, porque ellos son el futuro, Señor, ellos son la futura iglesia, Padre. Te pedimos que seas tú obrando en cada uno de nosotros, Señor, para que esta palabra llegue, esta palabra penetre en nuestro espíritu como esa espada de doble filo, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La gran mayoría de las personas, la gran mayoría de los seres humanos, alguna vez, digo la gran mayoría, por no decir todos, ¿no? Porque siempre debemos dejar como un espacio a la duda. Entonces yo creo que la gran mayoría de los seres humanos, alguna vez en nuestras vidas, hemos hecho promesas. Pero no solamente hemos hecho promesas, sino que no hemos cumplido, ¿cierto? Pero ¿por qué sucede esto en el hombre? ¿Por qué sucede esto en el ser humano?
Sencillamente porque cuando nosotros prometemos, cuando hacemos promesas, lo hacemos impulsados por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, por lo circunstancial, por lo que estamos viviendo precisamente en ese momento, ¿cierto? Y no conforme con que prometemos, juramos. ¿Pero por qué el hombre jura? Precisamente para establecer una confiabilidad en eso que estamos diciendo, ¿cierto? Porque muchas veces cuando nos sentimos perdidos, cuando nos sentimos caídos y queremos que alguien realmente nos crea, ¿qué hacemos? No, yo te juro, yo te juro. Y cuando juramos, lo hacemos o por alguien mayor que nosotros o por alguien al cual queremos y amamos mucho, ¿cierto? Por ejemplo, yo pensaba y yo decía, ¿cuál es la promesa del borracho? El borracho cuando toma, al siguiente día con esa resaca, con ese guayabo tan terrible que siente, ¿qué hace? Promete, ¿cierto? No, yo no vuelvo a tomar más. Pero al cabo de una semana, cuando ya le ha pasado como este estado anímico en el que se encuentra, vuelve y cae, y vuelve y hace lo mismo, ¿no? Y es tan diferente y tan contrario a nuestra palabra, a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inmutable, la palabra de Dios es firme, la palabra de Dios no cambia. Dios dice y así se hace. Y también vemos, ¿cierto?, que el Señor va a jurar por esa palabra, por las promesas que Él nos hace. Pero el Señor no jura, no porque no vaya a cumplir, sino para establecer esa inmutabilidad de su promesa, esa inmutabilidad de su palabra. Entonces, el pastor nos pone un ejemplo muy básico, muy claro, y es que el Señor en la creación, Él le dijo al sol, mire, usted tiene que brillar todos los días, le ordenó, le dio el mandamiento, ¿y qué tiene que hacer el sol? Pues brillar todos los días. Le dijo a los animales, mire, ustedes tienen que multiplicarse, ¿y qué tienen que hacer los animales? Pues multiplicarse. Ellos no amanecen un día diciendo, no, es que hoy sí quiero, mañana no. No, el Señor les dio el mandamiento y ellos tienen que cumplir. ¿Esto por qué? Precisamente por eso, porque la palabra de Dios es mandamiento. Dios cumple su palabra. Y eso precisamente, iglesia, es lo que vamos a aprender hoy. Esa es la enseñanza de hoy, que Dios cumple su palabra. Bueno, acá en la palabra hay un texto que es muy conocido por nosotros, que es, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor aquí está haciendo una comparación, ¿cierto?, entre la palabra de nosotros y su palabra, porque nosotros mentimos, nosotros nos arrepentimos, nosotros cambiamos, por el contrario, Él no. Entonces nosotros estábamos viendo en el texto de la prédica, en el texto de Lucas, que el ángel se le aparece a María y le da o le anuncia una promesa, ¿cierto? Y entonces cuando hablamos de promesas de Dios, pues nos maravillamos porque es que nos encantan las promesas, pero eso sí, las buenas promesas, ¿no? Entonces, si vemos en el texto de Lucas, vemos que el ángel le anuncia o le da una promesa a la Virgen María. Pero para que haya una promesa, tenemos que tener en cuenta varios elementos. ¿Cuál es la promesa o en qué consiste esa promesa? ¿Quién da la promesa y quién recibe la promesa? Entonces nos vamos a disponer, iglesia, a escudriñar la palabra de Dios. Vamos a ver cuál es esa promesa de la que el Señor nos está hablando. Y hago esta aclaración de que tenemos que escudriñar, más no leer la palabra de Dios, porque cuando de promesas de parte de Dios se trata, esto da mucho pie, da mucho espacio para que sean nuestros argumentos, nuestros anhelos, nuestros deseos los que hablen, ¿cierto? Y no la palabra de Dios. Entonces, miren, yo recuerdo que cuando yo no conocía al Señor, yo pensaba que todas las promesas que estaban aquí en esta palabra eran para mí, para esta carne, para este mundo. Y no, pues siempre estuve engañada, siempre pensaba que las promesas de Dios eran conforme a mi voluntad, mas no conforme a su voluntad, que eran dependiendo de cada necesidad que yo tenía.
Ese es el gran peligro, iglesia, de no conocer cuál es la voluntad de Dios. Y de hecho, a nosotros eso fue lo que nos enseñaron, que las promesas de Dios eran para este mundo, eran para esta carne y no para vida eterna. Es más, yo no sé si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de comprar de tener unas tarjeticas donde venían impresas las promesas de Dios para cada día. Entonces yo recuerdo que cuando yo no conocía al Señor, cuando yo no tenía una relación personal con el Señor, estaba ciega, la verdad, espiritualmente. Yo lo primero que hacía antes de orar cada mañana era sacar la tarjetica, ¿no? A ver cuál era la promesa de Dios para ese día. No, yo me ponía feliz porque es que el Señor hoy me prometía que me iba a ir súper bien, que iba a haber prosperidad. Entonces yo decía, no, hoy mi día va a estar magnífico porque el Señor ya me dio esa promesa. Pero resulta, iglesia, que por ese velo que teníamos no podíamos ver realmente de qué nos estaban hablando esas promesas. Y miren, yo recuerdo que de la congregación de donde vengo, las prédicas eran temáticas, ¿no? Entonces, para cada mes, un tema. Por ejemplo, en el mes de la madre, eso era impajaritable que el tema era de la familia, o de la salud, o de la prosperidad, o de las finanzas, bueno, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, cuando nos hablaban de la prosperidad, la profeta de esa congregación, y digo la profeta entre comillas porque es que el último profeta fue hasta Juan. Y ahora nosotros tenemos una palabra profética más firme, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros compartimos la palabra, nosotros estamos siendo esos profetas de Dios. Pero, ¿usted entiende la manipulación y el sometimiento en que nos tenían? Entonces, esta persona nos daba la promesa de Dios, ¿no? La profeta. Y nos decía un versículo muy famoso, no sé si lo han escuchado, que está en el profeta Joel, que es: lo que la oruga, el saltón y el revoltón se comieron, el Señor lo restituirá. Y nosotros felices y nosotros encantados, porque es que nos decían, miren, no se preocupe, que todo lo que ustedes perdieron en un negocio, incluso si perdió su pareja, todo lo que el enemigo les quitó, el Señor dice que hoy les va a restituir no una, ni dos, ni tres veces, sino hasta 10 veces más. Y nosotros con ese velo así de este grosor, pues felices. Y tristemente, iglesia, todo el tiempo estuvimos pensando en los bienes materiales. Todo el tiempo estuvimos rebajando la palabra de una manera, y esta precisamente es la razón por la que nosotros tenemos que dejar que sea la palabra de Dios la que nos hable. Que seamos nosotros los que nos acomodemos a la palabra de Dios, mas no acomodar la palabra de Dios a nuestras necesidades, a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros necesitamos. Entonces, vamos a ver, vamos a escudriñar cuál es esa promesa que el Señor tiene para nosotros. Vamos por favor a Génesis, capítulo 12, versículo del 1 al 4. Vamos a leer todos, por favor, unánimes. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, miren, yo les confieso, la primera vez que yo leí este versículo, yo no entendía. En mí surgieron muchas dudas, muchas preguntas, muchas interrogantes, porque yo decía, bueno, aquí dice en el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y este fue el punto como que más duda me causó. Entonces yo decía, bueno, si en Abraham van a ser benditas todas las familias de la tierra,
entonces mi familia también va a ser bendita. Y si mi familia va a ser bendita, entonces yo también voy a ser bendita. Pero ¿cómo puede ser esto si es que Abraham fue un hombre que existió hace miles y miles de años atrás? Pues yo no lo conocí, entonces ¿cómo vendrá esa bendición? Entonces, precisamente me acerqué a la líder espiritual de la congregación, digo, entre comillas, líder espiritual, porque, bueno, en la iglesia del Señor Jesucristo no hay líderes, habemos servidores, que es diferente. Entonces me acerco yo a esta persona y le digo, mire, es que yo no entiendo este texto, siempre he sido a mí me encanta leer la palabra, me encanta escudriñar, me encanta conocer a Dios a través de su palabra. Entonces me acerqué y le pregunté, bueno, yo quiero saber cómo es que nosotros vamos a ser bendecidos a través de Abraham. Y esta señora, pues, con sus aires de erudición me dice, ¿qué le hemos enseñado nosotros que quién es Abraham? Y pues a nosotros lo que nos habían enseñado era que Abraham era el padre de la fe, pero realmente yo era como una lorita mojada repitiendo lo que me habían enseñado porque yo realmente no sabía cuál era el trasfondo de eso. Entonces me dice esta señora, Abraham fue un hombre que creyó a Dios y que obedeció a Dios en todo lo que el Señor le decía. Y entonces Dios, en pago a esa obediencia, lo bendice. ¿Pero de qué manera lo bendice? Pues dándole muchas posesiones materiales, porque para nadie es una duda que Abraham era un hombre rico, un hombre muy rico. Entonces, bueno, la verdad, a mí en ese momento no me sonó muy convincente, pero como nos tenían tan sometidos, pues el tema quedó ahí. Entonces ella me decía, mire, si ustedes se someten a las autoridades de la iglesia, entonces asimismo Dios los va a bendecir y Dios los va a prosperar. Ah, ok. ¿Usted entiende la manipulación, el grado de maldad que había detrás de todo esto? Porque es que lo que estaban era queriendo someternos. Y como estábamos ciegos y como no conocíamos, pues sí, éramos como esos caballos que solo miraban para el frente, ni para un lado ni para el otro. No, y qué peligro irse de la iglesia porque entonces el Señor nos va a maldecir porque nos tenemos que quedar donde el Señor nos plantó. Era terrible, iglesia. Pero vaya sorpresa cuando años después llego a esta congregación y empezamos a escudriñar la palabra. Me encantan esos estudios que hace el pastor del seminario de la voluntad de Dios, de los que quieren dar la vida, porque es que se aprende tanto, se adquiere tanta riqueza y tanto conocimiento de Dios que yo creo que yo soy una de las más cansonas, que vengo acá y no me quiero perder nada, porque es que siempre que salimos de aquí, salimos con una enseñanza tan maravillosa. Entonces cuando llego acá, desde que llegué, me quise preparar y empecé a tomar el seminario de la voluntad de Dios, y cuando, ¡guau, sorpresa!, me doy cuenta cuál era la verdadera promesa de bendición que el Señor nos daba a través de Abraham. Eso para mí, iglesia, fue como un baldado de agua fría, porque es que aparte de todo yo venía con muchos prejuicios, con otras enseñanzas, y me costó muchísimo desaprender, pero yo le dije al Señor, Señor, yo quiero realmente conocerte, yo quiero realmente conocer tu verdad, y me arrodillé delante de la palabra y el Señor empezó a derribar todos esos argumentos, todas esas altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y entonces cuando yo me di cuenta realmente cuál era esa promesa de bendición, miren, yo les confieso, a mí eso nunca se me va a olvidar. En ese momento fue que mi vida realmente fue transformada sustancialmente. Si miramos el texto que le antecede a la prédica, el texto de Lucas, vemos a Zacarías, ¿no? Zacarías, un hombre celoso de Dios, un hombre que amaba a Dios. Entonces vemos a Zacarías en el templo orando al Señor por un hijo. Y si vemos a lo largo y de ancho del Antiguo Testamento, estamos viendo mujeres de avanzada edad, mujeres estériles, mujeres que no podían tener hijos, como Sara, como Ana, como la madre de Sansón. Estas mujeres orando y clamando a Dios por un hijo. Pero ¿por qué estas mujeres oraban a Dios por un hijo? Por una descendencia.
porque ellas sabían que por medio de esa descendencia era que iba a venir el cumplimiento de la promesa. Ellas sabían que esa era la verdadera bendición. Nosotros no vemos a Sara, a Ana o a la madre de Sansón orando de pronto a Dios por bienes materiales, por posesiones materiales, por dinero. No, ellas estaban orando por esa descendencia porque ellas sabían que por ahí era que iba a venir el cumplimiento de la promesa. Y no es mentira, iglesia. Dios va a proveer para esta carne. Él nos sustenta, Él mismo nos dice en su palabra, miren, si yo les doy de comer a las aves del campo, si visto a los lirios del campo, ¿cuánto más voy a hacer con ustedes que son mis hijos? Pero debemos entender que este no debe ser el motor que nos mueva a estar ahí, a los pies del Señor. Y si vemos a lo largo y ancho del Antiguo Testamento, se conoce esa promesa de salvación que fue dada a los patriarcas del pueblo de Israel y que pasó de generación en generación por medio de los profetas, recordando al pueblo esa promesa de salvación. Dios todo el tiempo les estaba diciendo, miren, yo les voy a enviar un Salvador. Yo los voy a sacar de ese yugo, de esa esclavitud en que ustedes están. Más claramente dicho por el profeta Isaías, vamos a mirar, vamos allá por favor, vamos a Isaías 35, versículo 4. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, ¿qué nos está diciendo el versículo 3? Fortaleced, afirmad. A causa de la promesa de liberación de Dios, Isaías va a amonestar al pueblo a que animen a los más débiles, ¿cierto? A los que están cansados, cargados, agotados. Y si vemos el versículo 4 dice, decid a los apocados de corazón, Dios mismo vendrá y os salvará. Miren, el Señor estaba dando una señal, se la estaba dando al pueblo de Israel. Pero hoy, iglesia, esa señal es para nosotros. Esa señal, eso es lo que el Señor nos quiere hablar hoy en día. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto, iglesia, los que estamos aquí, los que se congregan a través de la internet, que la vida de fe es una constante prueba. Que nosotros salimos de una prueba para entrar en otra. Y que muchas veces nos sentimos cansados, nos sentimos agotados, con ganas de tirar la toalla porque sentimos que ya no podemos más. Pero el Señor hoy nos está hablando y el Señor nos está diciendo, miren, esfuércense que yo mismo les he dado una señal. No bajen la mirada, tengan siempre la mirada puesta en lo alto. Y miren, iglesia, yo no sé por qué situación, por qué problema estén pasando hoy en día, pero cuando yo hacía el desarrollo de esta prédica, este texto, en específico, fue el que más me atravesó. Me atravesó muchísimo porque sabía que el Señor hoy traía esa palabra para ustedes. Porque muchas veces nosotros queremos desistir ante la prueba. Por un lado, el Señor nos prueba para refinarnos, para afirmarnos y que una vez salgamos de la prueba, entonces vayamos y animemos a nuestros hermanos. Y por otro lado, el enemigo nos está atacando. ¿Pero por qué nos ataca el enemigo? Porque él está viendo el propósito de Dios en nosotros. Mire, usted preocúpese cuando usted vea que su vida de fe está así. Yo me preocupo cuando yo veo que mi vida de fe como que no pasa nada. ¿Por qué? Porque el propósito no se está cumpliendo en usted. Como el Salmo de hoy, 138:8, que dice, y el Señor cumplirá su propósito en mí. Entonces, miren, iglesia, esta es una señal que nosotros, una vez la recibimos, no podemos quedarnos con ella. Esa señal no puede morir en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir
ir y transmitir esa señal. Porque como decía en el primer culto, miren, allá afuera hay tanta gente con tanta necesidad de Dios, hay tanta gente que tiene hambre y sed de justicia, hambre y sed de la palabra de Dios. Y nosotros muchas veces nos quedamos callados, ¿cierto? Muchas veces o nos da pereza o nos da pena. Nos da pena, no, que esto sea nuestro orgullo. Salir allá afuera y confesar que Jesús es el Cristo, que Dios nos dio una señal y que la gente conozca también, iglesia. Miren, yo, no sé, siempre me pasa antes de predicar, la primera vez me pasó y no lo iba a contar, pero siento en mi espíritu que debo contarlo. Hace 2 días tuve un sueño con la iglesia. Yo entro mucho en oración y en ayuno antes de predicar, y yo veía esta congregación en un campo abierto. Era un campo abierto, no estaba predicando yo, estaba predicando Juliana. Y estábamos sentados, iba a empezar la predicación, cuando de repente yo miro hacia arriba y veo un reloj. El reloj abarcaba toda la iglesia. Era un reloj, o sea, yo no lo puedo explicar con mis palabras cómo era. Y entonces yo le dije a mi esposo, ¿ya tuviste el reloj que está en la iglesia? Ese reloj, ¿cuándo lo pusieron? Y mi esposo miró también y dice, no, yo no sé, ese reloj ¿cuándo lo habrán puesto? Y yo empecé, pues en mi ignorancia, a discernir este sueño. Y yo decía, bueno, ¿qué significa el reloj? Para ustedes, ¿qué significa el reloj? El tiempo, ¿cierto? Entonces yo decía, ¿será que el Señor está queriendo hablar, está queriendo mostrar que el tiempo se acerca? No sé, realmente no sé qué significa esto, pero algo que sí tengo muy claro, iglesia, es que nosotros no podemos quedarnos quietos, no podemos callar, porque si es verdad, el tiempo cada vez se agota más, se acaba más. Nosotros tenemos el tiempo en nuestra contra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Disponernos, llevar esa señal que el Señor nos está dando. Miren, comentaba yo en el primer culto que ahorita para la época de Semana Santa, pues con toda mi familia, armamos un viaje para ir al eje cafetero. Y sí, pues nos íbamos a pasear, a disfrutar, a compartir en familia, pero también llevábamos ese propósito de compartir la palabra, de llevar la palabra. Y bueno, cuando llegamos allá, sí, llegamos súper animados, llegamos pues con todas las ganas de compartir la palabra, de hecho lo hicimos. Y bueno, nos entristecimos un poco porque así como hubo mucha gente que recibió, hubo otra gente que no recibió. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar la palabra de Dios. Porque les parece muy dura la palabra de Dios, porque no se quieren arrodillar delante de la palabra de Dios. Entonces, cuando llegamos al sitio donde nos estábamos hospedando, habían unas personas, los dueños, era toda una familia, cristianos, ¿no? Y empezamos, yo estaba haciendo un grupo de estudio con mi hermana, pero mi mamá se sentó afuera y empezó a hablar con la señora. Entonces la señora le preguntó, ¿y dónde están sus hijas? Y mi mamá le dijo, no, están haciendo un estudio bíblico. Ay, sí, ¿ustedes son cristianos? Sí, nosotros somos cristianos. Ay, me encantaría hablar con ellas. Mi mamá pues nos llamó, salimos y empezamos a compartirle y ella nos hablaba y ella nos decía, es que no entiendo esto, es que no comprendo esto, es que por qué tanta mercadería de la fe. Bueno, mira, eso fue una experiencia maravillosa, de ver toda la familia reunida compartiéndole a esas personas que recibieron de una manera, esto fue maravilloso, la verdad. Es más, hicimos los contactos porque, bueno, ellos no viven acá en Bogotá, pero palabra viva hay en muchas ciudades. Entonces, de una vez hicimos los contactos y ahí hemos estado. Ahí hemos estado estas personas recibiendo los estudios, creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, iglesia, ¿por qué hago referencia a esto? Porque sí, sabemos que hay muchas personas que al momento de compartirles la palabra no van a recibir.
Pero hay muchísimas que están esperando tan solo una palabra para acercarse a Dios. Y muchas veces, iglesia, nosotros estamos siendo indiferentes. Estamos siguiendo o imitando ese ejemplo de ese sacerdote, de ese levita, que viendo al necesitado tirado en medio del camino, no le ayudaron. Por el contrario, ese buen samaritano, Jesús, ¿qué hizo? Lo recogió, lo vistió, vendó sus heridas, lo lavó y lo llevó al mesón y le dijo al mesonero, mira, cuídamelo. Y cuando yo regrese, si has gastado algo de más, yo te lo pagaré. Entonces, iglesia, yo pensaba, ¿será que nosotros sí estamos cumpliendo con esa función con la que el Señor nos demanda? ¿Será que nosotros sí estamos llevando esa señal de la que el Señor nos está hablando? Porque hay muchas personas que van a creer y van a recibir. Y miren, eso es fe. Fe es actuar. Fe es poner en práctica las obras de Dios, lo que el Señor nos está demandando. Y bueno, hablando de fe, vamos por favor a Gálatas, versículo 3, del 7 al 8. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ese es el 6. 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, les dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Dice que en el versículo 7, que quien imite esta fe de Abraham, que creyó a Dios su palabra, que creyó a Dios sus promesas, entonces hijo espiritual de Abraham es, descendencia suya es. Y dice el versículo 8, que la Escritura, sabiendo de antemano que nosotros, o sea los gentiles, íbamos a ser justificados por medio de la fe, entonces Dios va a dar una respuesta anticipada del Evangelio, porque acá nos está hablando de la buena nueva que fue dada a Abraham. ¿Y qué es la buena nueva, iglesia? El Evangelio, ¿cierto? Entonces, mire, vemos hoy en día que mucha gente está promoviendo que para poder ser benditos tenemos que volver a los rituales de la ley, ¿cierto? Que somos salvos es por las obras y no por gracia. Y tristemente, iglesia, mucha gente que ama a Dios, con celo de Dios, está cayendo en esto. ¿Y por qué sucede eso? Porque no hemos entendido y no conocemos la voluntad de Dios. Y miren, precisamente por eso Pablo va a escribir a los Gálatas. Porque inicialmente Pablo, ese es el que establece la iglesia de los Gálatas, ¿cierto? La iglesia de Galacia, con Bernabé. La iglesia de Antioquía, de Iconio, de Listra. Y Pablo, cuando establece estas iglesias, les va a enseñar el evangelio del reino de los cielos, que somos salvos por gracia. Y después de un tiempo, cuando ya Pablo se va, entonces esto empieza a cambiar, porque llegan maestros que están enseñando eso, que para poder ser salvos, para poder ser benditos, tienen que volver al ritual de la ley. En particular, los gentiles tenían que practicar la circuncisión, que fue la señal del pacto de Dios con Abraham, para que ellos pudieran ser salvos. Entonces, vemos, iglesia, que estamos viendo que la palabra nos está hablando claramente que primero fue dada la promesa y 400 años después llegó la ley. Entonces, ¿cómo nos vienen a querer vender que es que nosotros somos salvos? Es por los rituales de la ley y no por la justificación que encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Miren, concretamente la bendición, la justificación, el cumplimiento de esa promesa es nuestro Señor Jesucristo. Él es el cumplimiento de la promesa. Él es la simiente de la promesa. Nosotros estamos mirando cuál es esa promesa. Y sí, ¿por qué somos benditos? Porque Él ya pagó por nuestros pecados. Dios cumplió su palabra.
Y ahora la decisión está en cada uno de nosotros si nosotros queremos hacer partícipes de esa promesa. Y miren, lo cantábamos en la alabanza, ¿no? Decía una de las canciones: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cómo nos bendijo? Con toda bendición espiritual, ¿cierto? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y si vamos ahí mismo a Gálatas, vamos por favor, Gálatas 3:29, dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces lo que nos está queriendo decir es que por medio de la fe, por medio de la creencia en nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros nos ganamos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces sí, iglesia, el cumplimiento de la promesa es el Señor Jesucristo. Quien da la promesa es el Señor, es Dios. Y quien recibe la promesa somos cada uno de nosotros, los que hemos creído. Y ahí encontré yo la respuesta a esas dudas, a esas interrogantes que yo tenía cuando leí este versículo. Somos benditos en nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya pagó por nuestros pecados. Y entonces ahora nosotros confiadamente podemos entrar al trono de la gracia y llamarle Padre nuestro. Ahora por favor vamos a la prédica, vamos a Lucas 1, versículo 26 al 38. Dice el versículo 30 y 31 que el ángel le está dando o le está anunciando una noticia a la Virgen María, ¿cierto? Pero ojo, iglesia, no es cualquier noticia. Es la mejor noticia de todas las mejores noticias, que está por encima de todas las mejores noticias. Es la noticia que todos estaban esperando, que todos estábamos esperando. Lo leímos ahorita en Isaías, ¿no? Decida los apocados de corazón. Dios mismo vendrá y os salvará. Y ahora vamos por favor a Isaías 7:14. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces vemos que esta noticia no nos alcanzamos a imaginar la magnitud de esta noticia. Dios mismo vendrá y habitará en oscuridad. Uno a veces repite este versículo, pero no se detiene un momento como a analizar y como a pensar, decir, hombre, Dios se rebajó a nuestra condición de hombres y vino a esta tierra y habitó entre nosotros, esta tierra que es oscuridad. Entonces, miren, va a decir la palabra, ¿quién es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que le visites? No somos nada, iglesia, no somos nada. Mas sin embargo, el Señor vino y nos dio la mejor noticia que nunca antes habíamos podido recibir. ¿Cuál es esa noticia? Que Dios nos da un Salvador. Esta noticia definitivamente, iglesia, es la que transforma nuestras vidas sustancialmente. Y si vemos en el versículo 28, vamos a leerlo de Lucas, dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces vemos que el ángel saluda a María, ¿cierto? Y le dice, muy favorecida. No le dice, salve, favorecida. No, estamos viendo que esta palabrita, muy, está marcando una diferencia, una gran particularidad, porque es que no es lo mismo decir, estoy bien, a decir, estoy muy bien. O sea, estamos viendo que esta mujer es muy favorecida. Esto es algo que es al extremo, que es demasiado, que
que es exageradamente muy favorecida. Y si seguimos leyendo, dice, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Esta mujer no solamente es favorecida, sino que es bendita entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque como decimos coloquialmente, ¿cierto? Madre solo hay una. Y esto fue una exclusividad para María. Lo que todas las mujeres del Antiguo Testamento anhelaban y estaban esperando, se cumplió en ella. La Madre de Dios. Pero iglesia, si yo les digo que hay una mayor bendición que ser la Madre de Dios, ¿usted me creería? Bueno, y si no me cree, como dice el pastor Diego, vamos por favor a Lucas 11, versículos 27 y 28. Vamos a ver cuál es esa mayor bendición. Mientras él le decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y en otras versiones no va a decir antes, sino que va a decir más bienaventurado. ¿Alguien tiene alguna versión donde lo diga así? Más bienaventurado. Mercy, por favor, lees. Gracias. Ok, entonces miren, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? El Señor Jesucristo está dando una enseñanza, ¿cierto? Y de repente esta mujer de entre la multitud grita, lo interrumpe. Entonces, esta mujer lo que está queriendo es resaltar esa función biológica de ser la madre de Dios, ¿cierto? De parir y amamantar a Jesús, al Hijo de Dios. A lo que Jesús le va a decir, mire, bueno, en pocas palabras, mire, más bien no interrumpa y más bien escuche la palabra de Dios y guárdela, póngala por obra, porque más bienaventurado es, más bienaventurada vas a ser si escuchas la palabra de Dios y la guardas o la pones por obra, ¿cierto? Entonces, estamos viendo, iglesia, que sí, que existe una mayor bienaventuranza que ser la madre de Dios. Ojo, vamos al versículo 38 de la prédica nuevamente. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces sí, vemos que la mayor bendición no es ser la madre de Dios. Pero esta mujer, aparte de ser la madre de Dios, hizo una mayor bienaventuranza. Hizo una más grande bienaventuranza. Porque cuando el ángel llega donde ella está, ¿qué le va a responder la Virgen al ángel? Sí, sí, Señor. Hágase conmigo conforme tu palabra. Miren, una mujer que sabía, ella conocía todo lo que esto le implicaba, el decirle al Señor sí. Ella siendo judía, ella sabía que aún estaba exponiendo su vida. María fue una mujer igual que todos nosotros, como tú, como yo, como todos nosotros. Mas sin embargo, a ella no le importó. A ella no le importó hacer sus planes a un lado para que entonces los planes de Dios vinieran a ponerse en práctica en ella. María no le dijo al Señor, no, Señor, mira, es que yo estoy comprometida y yo primero tengo que ir a hablar con José porque pues esto no es una decisión solamente mía, esto es una decisión de dos. O ella no le dijo al Señor, no, mira, Señor, es que yo primero tengo unos negocios que hacer, entonces espérate, yo voy y yo hago esos negocios y después te sirvo. O no, Señor, es que mira, mi familia, es que mi casa, no. ¿Qué le dijo ella al Señor? Que tu propósito se cumple en mí, como la prédica, ¿cierto? Como el salmo de la prédica. Y el Señor cumplirá su propósito en mí. Ella le dijo al Señor, sí, Señor, úsame. La palabra de Dios
se cumplió en ella, que es como la enseñanza que vimos al principio. El Señor cumple su palabra. Miren, iglesia, muchas veces, antes de nosotros llegar a los pies del Señor, el Señor nos llamó muchísimas veces. A mí me pasó, me llamaba, y yo me hacía la sorda. Y yo sabía que me estaba llamando. Y me hacía la sorda. Y no, Señor, espérate, es que tengo otras cosas más importantes que hacer. No, Señor, es que mis planes. No, Señor, es que mi campaña. No, Señor, es que tantas cosas. Aún, iglesia, cuando llegamos a los pies de Él, el Señor nos está demandando muchas cosas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Muchas veces nos hacemos los sordos, ¿cierto? El Señor nos está diciendo, miren, yo les he dado una señal. Vayan allá afuera, vayan al mundo y lleven esa señal porque ustedes ya la han recibido. Y no podemos ser indiferentes ante esta situación. Nosotros debemos salir allá afuera, iglesia, y no callar esta gran verdad que el Señor nos ha dado. Miren, nosotros muchas veces oramos y le pedimos al Señor tantas cosas para el espíritu, para esta carne. Y miren, muchas veces le vamos a pedir al Señor los medios. Señor, necesito una casa, Señor, necesito un carro, tantas cosas. Y sí, el Señor a veces responde, a veces no, a veces se tarda un poquito más. Pero iglesia, la única oración que el Señor nunca va a dejar de contestar es cuando usted le dice, Señor, úsame. Y se los digo por experiencia propia, porque yo cuando me levanto en la mañana, es lo primero que le pido, Señor, úsame en este día. Porque es que ese es el alimento para nuestro espíritu, iglesia. Si nosotros no nos alimentamos, ¿qué va a pasar con nuestro espíritu? Se va a apagar, se va a morir. Entonces, miren, así estemos en medio de la prueba, así estemos vueltos nada. Muchas veces venimos a la iglesia con la sonrisa de oreja a oreja y el hermano nos pregunta, ¿cómo estás el día de hoy? Feliz, bien, encantada, pero mentiras, por dentro estamos vueltos nada, estamos hechos trizas, pero más sin embargo, estamos aquí, tratando, pero el Señor nos dice, iglesia, pídanme que los use, pídanme conforme a mi voluntad, conforme a lo que a mí me agrada, y crean que está hecho. Entonces, iglesia, esa es la oración que el Señor nunca va a dejar de contestar. Yo me levanto en la mañana y oro y Señor, úsame. Y en el transcurso del día, a lo largo del día, yo veo cómo el Señor me pone las personas, una tras otras. Yo solo me río porque sé que es Él. Y si no me las pones por teléfono, me llaman. ¿Por qué, iglesia? Porque allá afuera hay tanta gente con tanta necesidad. Y así como hay mucha gente que no va a recibir, pues va a haber muchísima que está esperando tan solo una palabra de parte de Dios. Entonces, iglesia, de esta mujer, de la Virgen María, lo que nosotros más debemos aprender es esa disposición, ese ejemplo de humildad, ese ejemplo de sometimiento y de sumisión hacia lo que el Señor le demandó. Iglesia, van a haber cosas que definitivamente el Señor no va a poder hacer por nosotros. Y es la decisión de que nos use, de que ese propósito que Él tiene para cada uno de nosotros se cumpla en nosotros. Él ya cumplió con su palabra. Ahora depende de nosotros. Es nuestra decisión si nosotros nos disponemos para Él, para su reino, para que nos use. Entonces, iglesia, ¿será que nos estamos disponiendo? ¿Será que estamos permitiendo que el Señor cumpla ese propósito en nosotros? Porque es que definitivamente Él nos ha dado una voluntad. Y nos ha dado una voluntad para que la ejerzamos. Él no nos va a obligar. Pero Él nos está llamando constantemente, nos está demandando. Y lo que nos dice hoy es que no bajemos nuestra mirada. Porque si nosotros bajamos nuestra mirada, estamos perdidos. Y la palabra dice
que mayor es el que habita en nosotros, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que Él ya venció, que Él ya ató al enemigo. Y ahora nosotros tenemos esa responsabilidad de ir y deshacer las obras del mal. Entonces, iglesia, si usted hasta el momento no le ha dicho al Señor, Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a pedir al Señor que nos use, que nos ayude, que como esa mujer le dijo que sí, así nosotros también le digamos sí, Señor. Padre amado, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por esta palabra, Señor, que nos amonesta, que nos exhorta, que nos enseña, que nos anima, que nos fortalece. Señor, te pedimos que nos ayudes, Padre, que nos ayudes para que nosotros, Señor, podamos decirte sí, Señor. Ahora mismo, dígale, sí, Señor, yo quiero, Señor, que se cumpla tu voluntad en mi vida, Señor. Que ese propósito que tienes para cada uno de nosotros, Señor, se lleve a cabo, Padre. Ayúdanos a someter esta carne a nuestro espíritu, Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Padre, que no nos hagamos los indiferentes ante tanta necesidad, Señor. Que nosotros permitamos, Señor, ser usados por ti para tu reino, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a que nosotros, esa señal que tú nos has dado, porque un día alguien nos predicó, porque algún día alguien nos compartió y esos velos cayeron, Señor. Ahora nosotros no nos hagamos los sordos y vayamos al mundo, Señor, y llevemos esa señal. Te demos a conocer, Padre, porque esa es la oración que tú nunca dejas de escuchar, porque tú no quieres que nadie perezca, Señor. Antes, por el contrario, tú lo que quieres es que todos seamos salvos, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, fortalécenos, anímanos, Señor, porque a veces sentimos que ya no podemos más, porque a veces queremos tirar la toalla, Señor, pero como esa mujer que se dispuso, Señor, para ti, que no le importó, que de una vez te dijo que sí, Señor, así nosotros lo hagamos hoy en día, Padre, que tenemos una mayor bendición, que tenemos una mayor bienaventuranza, Señor. Gracias, Padre, porque hemos escuchado tu voz. Ahora ayúdanos a que esa palabra que hemos escuchado la pongamos por obra, la pongamos en práctica, Señor. Que los que no te conocen, te conozcan, Señor, y vengan a tus pies, Padre. Que por el poder del Espíritu Santo, ese Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, Señor, nosotros, Señor, hagamos tu voluntad, Padre. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén.